Buenos días, mi nombre es Alexis Camilla Castañeda y el día de hoy veremos el tema de lipoproteínas, su metabolismo. Los temas a tratar en esta presentación serían una breve introducción, así como la estructura de las lipoproteínas, características y funciones de las mismas, la definición de las dislipidemias, su fisiopatología y un poco de la epidemiología. Como introducción tendremos que los lípidos son insolubles. Entonces tenemos que buscar una forma en la que igual podamos transportarlos. Existen dos vías principalmente: el transporte desde el sitio de producción o absorción hacia los tejidos donde se utilizarán o se almacenarán, y la siguiente vía es de los tejidos periféricos al hígado para su depuración. ¿Cómo es que lo vamos a lograr si estos lípidos son insolubles? Bueno, lo lograremos con la asociación de ciertas proteínas que les permitan transportarse en el plasma e interaccionar con él. Su estructura. Son macromoléculas hidrosolubles, que esto es lo que les permite poder moverse en nuestro organismo, principalmente en el plasma. Dos características son las que definen la estructura de las lipoproteínas: una superficie hidrofílica que le permite interactuar con todo este medio acuoso, y una superficie, un núcleo hidrofóbico. En la parte hidrofílica vamos a encontrar las apoproteínas, que son moléculas anfipáticas. La porción hidrofóbica va a encontrarse en la superficie y la porción hidrofílica va a encontrarse en la superficie externa. Encontramos una membrana que está compuesta por fosfolípidos, que podemos verlos aquí, y colesterol libre. Este colesterol libre, su característica es que va a ser no esterificado, lo cual le permite poder pasar de esta superficie y depositarse. En el núcleo vamos a encontrar triacilglicéridos y ésteres de colesterilo, los cuales van a ser el colesterol esterificado. Esterificado quiere decir que es un colesterol asociado a un ácido graso, lo cual lo vuelve más denso y hace que se permanezca dentro del núcleo y no pueda salir. Algunas de las apoproteínas que veremos aquí van a ser las que van a darle la base funcional a estas lipoproteínas y les van a decir a dónde es que tienen que dirigirse y cuál es su función. No van a ser las mismas para todas, ni algunas van a estar exclusivamente en alguna lipoproteína. Algunas pueden ser de diversas lipoproteínas. Vamos a ver aquí en este cuadro características a muy grandes rasgos de estas apoproteínas, pero las iremos viendo conforme veamos el metabolismo. La ApoA es un activador de LCAT. Se dice que es un cofactor necesario para su funcionamiento. La ApoB 48 y 100. La ApoB 48 significa que es el 48% de esta apoproteína al 100%. Esta ApoE va a estar implicada principalmente en el transporte de enterocitos, el transporte en los enterocitos. Y la ApoB100 va a estar implicada en el reconocimiento por el receptor de LDL. La ApoC va a ser un activador de la lipoproteína lipasa. Y la ApoE va a estar interaccionando con los receptores hepáticos. Más adelante veremos que si falla o si existe una deficiencia absoluta de estas apoproteínas, van a haber problemas con el metabolismo. Y bueno, aquí podemos observar una tabla en la cual tenemos las principales lipoproteínas. Tenemos al kilomicrón, que va a transportar triacilglicéridos exógenos. Estos exógenos pues vienen de la dieta, por lo cual tiene sentido que vengan desde el intestino y se dirijan hacia la periferia. VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, que va a transportar triacilglicéridos endógenos desde el hígado
hacia la periferia. LDL, lipoproteína de baja densidad, que va a transportar colesterol desde el hígado hacia la periferia. Y el LDL, que va a transportar colesterol desde la periferia hacia el hígado. Y bien, ¿cómo podemos clasificarlos? Bueno, pues hay dos formas: densidad y tamaño. Si continuamos con esta clasificación, entonces tendríamos que estar en dos principalmente, por su densidad y por su tamaño. Por la densidad vamos a tener que es mediante la ultracentrifugación del plasma, el cual nos va a dar la clasificación o la separación de estas de acuerdo a la densidad. Es inversamente al tamaño. Por ejemplo, aquí coloco al kilomicrón, que sería el de mayor tamaño, pero tiene la menor densidad. VLDL, que es el que le sigue en tamaño, y pues tiene igual una baja densidad. Y así nos podemos ir. IDL sería lipoproteína de una densidad intermedia, pero esa la veremos más adelante. En esta gráfica podemos observar cómo se grafica el diámetro de la partícula, es decir, el tamaño, contra la densidad. El kilomicrón, la partícula más grande, pero la menos densa. Y el HDL, por el contrario. Otro medio por el cual se puede clasificar podría ser por la electroforesis en gel de agarosa. ¿Cómo es que se da la absorción de lípidos? Bueno, los alimentos nos van a aportar triacilglicéridos y ésteres de colesterol colesterol más bien, en la luz del intestino, pero van a ser absorbidas en el enterocito. No pueden ser absorbidos en su forma normal, tienen que absorberse a través de ácidos grasos, glicerol y colesterol libre, que sería una forma más fácil por la cual pueden ingresar. Posteriormente se van a esterificar y van a convertirse nuevamente en triacilglicéridos y ésteres de colesterol, los cuales van a estar formando a esta partícula muy importante, kilomicrón, que va a estar en el intestino. Lo característico del kilomicrón es su ApoB48. Si nos ponemos a explicar un poco más del kilomicrón, vamos a ver que se sintetiza en el intestino delgado. Su función es transportar triacilglicéridos exógenos. Su apolipoproteína exclusiva va a ser la ApoB48, aunque también puede presentar la ApoC2 y la ApoE. En un momento voy a explicar la función de estas apoproteínas. Los remanentes van a ser eliminados por el hígado y su vida media es de 5 a 20 minutos. Cabe decir que es una vida media muy corta y la función será que tienen muy poco tiempo para procesar o para almacenar estos triacilglicéridos o colesterol. Bueno, vamos a ver el metabolismo. Teníamos que en el intestino se están creando estos kilomicrones. Las características es que tiene un mayor contenido de triacilgliceroles. Como podemos ver aquí, en amarillo, es la mayor cantidad de triacilglicéridos que de colesterol esterificado. Esta molécula sale del intestino de esta forma, como la recordaremos, el kilomicrón con su ApoB48. Esta forma se le conoce como un kilomicrón naciente, pero no se va a quedar así. Necesita de la ApoC2 y de la ApoE. ¿Cómo las va a conseguir? Bueno, cuando es liberado del intestino, va a la circulación linfática. Va a pasar por la circulación linfática mesentérica, va a llegar al conducto torácico y ahí va a liberarse posteriormente a la circulación de la sangre. Cuando está en sangre, va a encontrarse con el HDL. Este le va a transferir su ApoC2 y su ApoE. La ApoC2 va a ser importante porque es reconocido por la lipoproteína lipasa. Esta se encuentra en tejidos periféricos. ¿Qué tejidos periféricos pueden ser? Pues puede ser el tejido adiposo, como glándulas mamarias, por ejemplo,
en músculo, como el músculo cardíaco, músculo esquelético. Esta lipoproteína lipasa tiene como función dividir el triacilglicérido en glicéridos y ácidos grasos. Y estos ácidos grasos libres son los que van a entrar en los tejidos periféricos y dependiendo de cuál sea. Por ejemplo, si estamos en músculo, lo que va a hacer es que se internalicen los ácidos grasos para su posterior utilización como energía, o en tejido adiposo que entren los ácidos grasos libres y que se puedan almacenar. Cuando pasa esto, que la LPL reacciona con la ApoC2, se van a ir disminuyendo el contenido de los triacilglicéridos porque le está dejando ya en los tejidos. Entonces, a manera de que va pasando los triacilglicéridos, va a convertirse en otra molécula, que sería el remanente del kilomicrón. Y bueno, este remanente tiene una característica. Si notamos las diferencias del kilomicrón, tenemos que es un contenido mayor en triacilglicéridos y menor en colesterol esterificado. Pero este remanente va a tener casi la misma cantidad de triacilglicéridos por su pérdida en tejidos periféricos, pero va a tener más colesterol esterificado. Y bueno, ¿de dónde lo obtiene? Pues lo va a obtener de las lipoproteínas que estén interactuando con este. Pueden ser HDL o también LDL. Le van a transferir su colesterol por medio de una enzima llamada CETP, que es la proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Esta va a estar transfiriendo o intercambiando triacilglicéridos por colesterol esterificado en una relación 1 a 1. Entonces, está perdiendo nuevamente triacilglicéridos con esta HDL o alguna LDL y está ganando colesterol esterificado. Entonces, va a tener este cambio, pero aparte va a tener otro cambio, porque el remanente de kilomicrón va a tener como característica que ya le dio a la HDL de regreso su ApoC2. Por lo tanto, solamente en su superficie va a tener la ApoB48, que es con la que salió del intestino, y la ApoE. Esta ApoE, como ya había mencionado, sirve para ser reconocida por el hígado. Es reconocida por el hígado y por lo tanto va a internalizarse y esta ApoE, la que va a encargarse de la reabsorción de remanentes de kilomicrón por el hígado. Algo que creo que olvidé comentar es el origen de la ApoB48. Esta es parecida a la ApoC100. De hecho, es una modificación posttraduccional de esta misma, en el que hay un codón de paro que ocasiona que la síntesis de esta proteína quede en un 48%. Por eso mencioné que era el 48% de la ApoB100. Y esto va a tener ciertos beneficios, pues se sintetiza una proteína en menor tiempo y va a tener una capacidad mayor de transportar lípidos. Si pasamos ahora con la estructura de la VLDL, tendremos que se sintetiza en el hígado. Transporta triacilglicéridos endógenos del hígado a la periferia. Su apoproteína característica es la ApoB100, pero también, como en el kilomicrón, va a poder interaccionar con la ApoC2 y la ApoE. Tiene una vida media de 1 hora. En este dibujo pues observamos su ApoB100, su ApoE y su ApoC2. Pero sin embargo va a ser primordialmente con ApoB100 porque estas se las va a otorgar el HDL cuando esté en circulación. Okay. La VLDL se va a sintetizar, como ya dije, en el hígado. Se va a traducir la ApoB de un RNA mensajero en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, en este dibujo nos podemos situar en el retículo endoplásmico rugoso donde se va a sintetizar la ApoB.
Y bueno, se va a producir en el retículo endoplásmico rugoso y en el aparato de Golgi va a poder formarse vesículas y se van a formar estas vesículas para su posterior secreción. Se van a liberar en el espacio de Dice y van a pasar por las células endoteliales y van a dirigirse hacia la circulación. Algo importante es que se van a estar secretando, sí, pero se van a secretar a medida de que haya suficientes lípidos en el hepatocito. Si no hay suficientes lípidos, no es posible que lleve a cabo su secreción. Por lo tanto, cuando faltan lípidos, se va a agregar ubiquitina y se va a degradar la ApoB en los proteosomas. Si queremos ver qué es lo que pasa en la circulación, puse un esquema aquí, en donde va a estar la ApoB100. Bueno, va a estar la LDL con su ApoB100, que es lo único con lo que sale del hígado. Una vez en circulación, como en los casos anteriores, el HDL va a otorgarle su ApoE y su ApoC2. Entonces, estos serían los principales componentes. En la siguiente diapositiva voy a explicar bien cómo es que se lleva a cabo y cuál es la función de cada uno. Pero es importante que primero mencionemos cuál es el que sigue, que es el LDL, que se va a sintetizar en el hígado para transportar colesterol del hígado a la periferia y va a tener igualmente la ApoB100, pero algo importante es que no va a contar con la ApoC2 ni con la ApoE, va a carecer de estos. Tiene una vida media larga, más larga que las anteriores, pues es de 2 días. Ahora, en este esquema vemos el metabolismo del VLDL. Sale del hígado y, como podemos observar, tiene un gran contenido de triglicéridos y uno bajo de colesterol esterificado. En su superficie tiene la ApoC2, que le proporciona el HDL junto con la ApoE y su proteína, su apoproteína característica, que es la ApoB100. Va a ir viajando, el HDL le otorga de estas y la ApoC va a interaccionar con la lipoproteína lipasa de los tejidos periféricos. Al interaccionar y perder ácidos grasos, de la misma forma, la lipoproteína lipasa va a escindir los triglicéridos en ácidos grasos y en colesterol. Se meten los ácidos grasos, dependiendo si es tejido adiposo, de si es tejido muscular, y va a quedar el primer remanente del VLDL, porque ya no va a tener la misma concentración de colesterol, de triglicéridos. Entonces vamos a tener esta primer partícula que va a ser el primer remanente del VLDL, que será nombrada IDL, que sería lipoproteína de densidad intermedia. Es un paso intermedio y esta va a tener dos principales vías. Si observamos en su superficie, tendría la ApoE y la ApoB100, porque ya le ha regresado su ApoC2. Entonces tiene estas dos vías. Si utiliza su ApoE, puede este remanente de VLDL viajar al hígado y ahí en el hígado va a sufrir una degradación por los lisosomas y se van a reciclar los ácidos grasos. O puede también seguir interaccionando con la LPL y formar el siguiente remanente, que es el LDL, que es el segundo remanente del VLDL. Entonces, si sigue esta, la ApoE, pues va a seguir su camino al hígado y únicamente pues se van a reutilizar esos ácidos grasos. Sin embargo, si se sigue sometiendo a los procesos de la LPL, pues va a seguir
proporcionando triacilglicéridos. Pero no solo eso, va a poder interaccionar con otras lipoproteínas y de la manera que pasó en el kilomicrón, con su remanente, puede interaccionar con la CTPE y esta va a estar transfiriendo colesterol libre a través o a cambio de triacilglicéridos en una relación 1 a 1. Es por eso que en esta igualmente aumenta el contenido de colesterol esterificado, porque si vemos aquí es una cantidad muy reducida y en el remanente pues ya es una cantidad mayor. Ahora que cuando se convierte en LDL por la misma acción de la lipoproteína lipasa, va a tener una mayor concentración de colesterol esterificado. Prácticamente va a ser solo colesterol. Si vemos unas características de la lipoproteína lipasa es que va a estar estimulada o va a estar influenciada por el estado en el que nos encontremos. Si nos encontramos en un estado de ayuno, va a estar más activa en los sitios en los cuales van a ser para su uso. O sea, a lo que me refiero es que van a estar más activas en el músculo, pues ahí se necesitan los ácidos grasos para metabolizarlos y obtener energía. En cambio, si nos encontramos en un estado postprandial o una alta elevación de la insulina, tenemos que esta lipoproteína lipasa va a estar más activa en los adipocitos, pues nos conviene más almacenarlo. Algunas de las características de la LDL son las siguientes. Esta lipoproteína de densidad baja va a tener como principal función el transportar el colesterol. De hecho, la mayor parte del colesterol que nosotros vamos a tener es transportado por esta lipoproteína. Hice este esquema para que podamos ejemplificar mejor qué es lo que pasa en las células y cómo se internalizan. Bueno, esta célula presenta receptores, que son estas Ts, y van a ser receptores LDL, que van a reconocer a la ApoB100. Cuando la reconocen, se va a internalizar a la LDL en un endosoma. Bueno, primero se va a internalizar como una clatrina y después va a formar un endosoma. Esta clatrina posteriormente se va a reutilizar y se va a degradar para seguir cubriendo a los demás lipoproteínas. Aquí adentro se va a unir a un lisosoma. Este lisosoma tiene enzimas que le van a ayudar a liberar el colesterol que contiene el LDL. Y este colesterol va a ser utilizado para síntesis de esteroides, sales biliares o para almacenarlo. Cabe resaltar que cuando hay un exceso de colesterol se van a inhibir los receptores, que como estamos viendo aquí los pasos para formar los receptores, pues van a formarse en el retículo endoplásmico rugoso, van a pasar al aparato de Golgi, se van a poner en vesículas y se van a liberar para tenerlos y que estén captando LDLs. Si tenemos un exceso de colesterol, pues tampoco queremos estar formando colesterol nuevo o endógeno. Entonces tendríamos que inhibir también a la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. En cambio, cuando hay una disminución de colesterol o que necesitamos aumentar la síntesis de colesterol o los requerimientos de este, pues se va a aumentar la expresión de estos receptores y se va a activar la vía endógena y ahora se va a activar a la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Creo que es importante mencionar en este punto que el LDL va a estar implicado en un proceso que sería la aterosclerosis. Este LDL puede ser depositado o puede ser oxidado, más bien, por la presencia de radicales libres de oxígeno. Estos lo van a oxidar y al ser oxidado va a ser reconocido por un receptor basurero de los macrófagos.
que sería el receptor basurero A, y va a internalizarlo. Al hacer esto, el macrófago se está convirtiendo, en un macrófago espumoso o una célula espumosa, y va a depositarse posteriormente en la capa íntima de los vasos y va a formar las placas ateroscleróticas. Es por eso que este colesterol, el LDL, es conocido como el malo. Y pasemos al HDL. Principales características. Número 1, se sintetiza en hígado y también en intestino. Entonces puede ser en estas dos formas. En estos dos sitios, perdón. Es el reservorio principal de ApoC2 y ApoE. Como ya vimos, la ApoC2 y la ApoE van a funcionar en el metabolismo de las demás, por ejemplo, en el kilomicrón, en el VLDL, en el IDL y demás, ¿no? Entonces, cuando este va circulando, su función es ser el reservorio que le otorgue estas apoproteínas. Su función es llevar el colesterol periférico al hígado. Entonces, este va a estar recogiendo estos residuos de colesterol que no van a ser utilizados o no van a ser metabolizados en el exterior o en la periferia, y que tienen que ser a fuerza degradados en el hígado, perdón. Entonces, tienen que hacer este camino. Es por eso que es conocido como el colesterol bueno, pues va llevando el colesterol hacia el hígado. Su principal componente son los fosfolípidos. Y su apoproteína exclusiva o distintiva es la ApoA1, que la tenemos aquí. Y va a tener una relación con LCAT, que va a estar asociada viajando con él. Esta LCAT va a significar, bueno, el nombre, las siglas significan lecitina, fosfatidilcolina, colesterol acil transferasa. Y su función principalmente va a ser el de esterificar el colesterol libre para que pueda ser almacenado en el centro del HDL y pueda cumplir su función y llegar hasta el hígado. Tenemos que el ejercicio y los estrógenos van a aumentar las concentraciones de este. Entonces podríamos decir que concentraciones bajas en el HDL pueden significar un riesgo alto de desarrollar complicaciones cardíacas, bueno, un riesgo cardíaco, y un aumento en estas HDL puede significar una protección cardiovascular. El metabolismo del HDL, que como ya dijimos lleva desde la periferia hacia el hígado. El metabolismo de este se va a conocer como el transporte inverso del colesterol. Como ya había dicho, el colesterol no puede ser degradado en estos tejidos periféricos, entonces tiene que buscar una forma en que pueda llegar al hígado para ser procesado. Este transporte inverso va a iniciar con la transferencia de colesterol en la membrana de los tejidos hacia el HDL, pero ¿cómo funciona? Bueno, hay dos componentes importantes, ABCA1, que es un cotransportador, y la LCAT. ABCA1 significa es un cotransportador de membrana al exterior, que sería el transportador A1 del cassette de unión al ATP. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, este va a tener una parte en la membrana interna y va a unirse de forma que pueda unirse al colesterol. Va a girar, o sea, está la parte interna, va a tomar el colesterol y va a girar para exponer el colesterol libre. Va a exponer el colesterol libre hacia la ApoA1. Y aquí va a ser importante la función de la LCAT.
La LCAT lo que va a hacer es esterificarlo. Bueno, entonces el colesterol entonces va a poder entrar por la LCAT, que va a estar esterificando el colesterol, y lo va a internalizar en su núcleo. Como podemos ver en esta representación gráfica, el HDL naciente va a ser aquel que va a tener mayor concentración de fosfolípidos y un núcleo lipídico muy alargado y pequeño. Conforme va viajando, va integrando mayor colesterol de los tejidos periféricos y va a aumentar su núcleo. Se va a decir entonces que hasta este momento ya va a ser un HDL maduro. Y bueno, algo importante de la LCAT es que es muy importante para la esterificación y el almacenaje del colesterol. Mutaciones en esta nos van a ocasionar diversos problemas en el metabolismo. La LCAT, lecitin colesterol aciltransferasa, va a transferir a grupos va a transmitir el ácido graso al grupo hidroxilo del colesterol y así se va a poder almacenar. Conforme el VLDL va aumentando de tamaño y va pasando por mayor superficie o mayor tejido, y esto va haciendo que se vaya aumentando su núcleo lipídico. Este VLDL tiene dos posibles rutas, por así decirlo. Como tiene su ApoE, puede viajar y ser reconocido por su ApoE, pero también puede viajar y ser reconocido por el receptor basurero B1 que se encuentra en el hígado. Ya en hígado van a ser como tratados por lipasas hepáticas y estas van a reciclar su contenido, siendo esta la función más importante del HDL. Ahora pasemos a ver la fisiopatología. Vamos a tener que hay diferentes defectos en los diferentes receptores o apoproteínas y nos van a ocasionar enfermedades. Por ejemplo, un defecto en el LDL o en la ApoC2, que si vemos están implicados en lo mismo. El ApoC2 pues se va a encontrar en las moléculas que estén transportando triacilglicéridos hacia los tejidos periféricos, y LDL pues es la enzima, ¿no? Entonces ambas están implicadas en el metabolismo de los triacilglicéridos. Esto es importante para su característica clínica. El defecto entonces puede ser en LDL o en la ApoC2. El exceso o la manifestación que nos van a dar es que hay un aumento en los kilomicrones y en el VLDL. Esto tiene sentido porque al no haber alguna de estas dos, estos no van a poder dejar sus triacilglicéridos hacia los tejidos periféricos. Entonces van a estar aumentados porque no se van a estar metabolizando. Esto nos da un aumento en los triacilglicéridos de a veces hasta más de 1000 miligramos sobre decilitro. Esto es una característica muy importante. Y esta enfermedad sería la hiperkilomicronemia y sería la hiperlipoproteinemia tipo 1, que es una enfermedad pues hereditaria y vamos a tener que interfiere principalmente en el metabolismo de los kilomicrones. Otra patología que tenemos es la hipercolesterolemia hereditaria tipo 2, en el cual va a haber un defecto en el receptor de LDL. Este receptor, como recordamos, pues puede estar en macrófagos, puede estar incluso en hígado y se utiliza para el reconocimiento de los remanentes. Entonces, como hay un defecto en el receptor de LDL, pues la consecuencia sería un exceso en el LDL. Y este exceso se traduciría
como un aumento en el colesterol, principalmente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que transportan principalmente estas moléculas? Pues es el principal medio de transporte del colesterol. Entonces, pues este es el que aumenta. Esta también es la hiperlipoproteinemia tipo 2, igual hereditaria. Disbeta-lipoproteinemia. El defecto sería en la ApoE. Esta ApoE, si recordamos, era importante en el reconocimiento hepático de remanentes de kilomicrón, por ejemplo, del IDL también. Entonces se traduce en un exceso de kilomicrones de LDL y de también IDL. Se traduce en un aumento en el colesterol por el IDL, perdón, por el LDL y un aumento en los triglicéridos. Algo importante que se me olvidó mencionar es que en la tipo 2 va a haber un aumento en el riesgo de aterosclerosis. Y también mencionar que recientemente se ha encontrado una enzima que es la PCSK9 y esta ha tenido un aumento en la ganancia de función. Por lo tanto, estas normalmente van a degradar a los receptores de LDL. Pero en esta ganancia de función, pues estaría aumentando la degradación de estos y estaría ocasionando estas manifestaciones. Ahora bien, regresando a la tipo 3, pues ya vimos defecto en la ApoE, en el kilomicrón, LDL, IDL y un aumento en el colesterol y triglicéridos. La hipertrigliceridemia tipo 4, este va a ser principalmente un defecto poligénico, va a haber un exceso de LDL y va a haber un riesgo de aterosclerosis y se ha visto relacionado con el síndrome metabólico. Acá, para recordar rápidamente, en la ApoE me faltó mencionar que hay estudios recientes que dicen que la ApoE 4 puede estar relacionada con la presentación del síndrome de Alzheimer, porque estas van a estar presentándose en cerebro también. Y continuamos. Entonces, otras alteraciones que podemos tener es en la esteatosis hepática, que pues no, como tal no es un defecto, sino es como el mecanismo, que es una mayor ingesta calórica. El alcoholismo, fármacos, demás, pueden ocasionar un exceso, voy a bajar esto, un exceso de triglicéridos y VLDL, lo cual ocasiona un acúmulo de triglicéridos en el hígado. Y bueno, la abeta-lipoproteinemia es un defecto en MTP, que es la proteína de transferencia de triglicéridos microsomales que se encuentra en el retículo endoplásmico liso. Su función principalmente es cargar los lípidos a la ApoB. Entonces vamos a tener que hay un exceso de lípidos y una baja absorción de vitaminas liposolubles. La enfermedad de Tanger es una deficiencia de ABCA1, que como recordaremos era el que nos permitía poder cargar de colesterol a la HDL. En este caso no va a haber un exceso, sino va a haber una deficiencia de HDL porque se va a quedar como HDL naciente o inmaduro, que no va a tener su núcleo de colesterol. Va a caracterizarse por bajos niveles de este y el depósito del colesterol en el tejido retículo endotelial. La enfermedad de Wolman es una deficiencia en la hidrólisis de los ésteres de colesterol y va a caracterizarse por un exceso en el colesterol y triglicéridos, así como un acúmulo en órganos y tejidos. La hipoalfa-proteinemia familiar es una deficiencia parcial de ABCA1. Entonces, en la enfermedad de Tanger, había una deficiencia total de este transportador. Pero aquí, como no hay una deficiencia total,
pues van a haber solamente valores bajos de HDL. Una característica es que va a predisponer a cardiopatía isquémica. Continuando con las siguientes alteraciones que podemos encontrar, está la enfermedad del ojo de pez, que es una mutación en el ECAT. Va a haber una disminución del LDL y vamos a tener que se caracteriza por una anemia hemolítica y opacidades corneales. Y tenemos también la deficiencia de la lipasa hepática, que va a aumentar los niveles de triglicéridos y colesterol y nos va a predisponer a un riesgo de enfermedad coronaria prematura. Bueno, entrando un poco a la definición de dislipidemias, tenemos que son un conjunto de enfermedades resultantes de concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y LDL en sangre que participan como factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Esta definición la tomé de la guía de práctica clínica de dislipidemias y esta otra la encontré en un artículo. Es una elevación de las concentraciones plasmáticas de colesterol asociado a HDL que contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis. Y bueno, ambas nos hablan de que hay concentraciones anormales, tanto ya sea en colesterol, triglicéridos o en las diferentes concentraciones plasmáticas de este, y que nos pueden desarrollar un mayor riesgo para la enfermedad cardiovascular y que pueden contribuir al desarrollo de la aterosclerosis. Entrando un poco a epidemiología, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2006 se encontró que las dislipidemias más frecuentes son la alfa-lipoproteinemia, que se encontró en el 60.5% de los encuestados y tiene una prevalencia de 68.1% en hombres y de 53.9% en mujeres. Entonces tenemos que en hombres hay una mayor prevalencia. Y la segunda que se encontró con mayor frecuencia es la hipercolesterolemia, que se encontró en un 43.6% y se encontró en 39.3% de hombres y 47.2% en mujeres. Solamente en esta encuesta, solamente el 8.6% estaba diagnosticado. Los demás no tenían diagnóstico y por lo tanto pues no estaban en tratamiento. Esto es algo muy importante, pues es una relevante cuestión porque la mayoría de ellos o no eran tratados o eran tratados erróneamente. Y se encontró que el 21.5% el LDL estaba en mayores concentraciones de 130 miligramos sobre decilitro. Y en el 26.5% se encontraba entre el 100 y 130 miligramos sobre decilitro. Entonces la prevalencia de hipertrigliceridemia fue de 31.5% y el 18.2% de los participantes tenían hiperlipidemia mixta. Entonces, pues como ya había mencionado, la mayor preocupación es que los casos no diagnosticados no reciben tratamiento. Y esto es algo muy importante, pues ya vimos que de por sí estas ya tienen un factor de riesgo cardiovascular para desarrollar, por ejemplo, aterosclerosis, y si no son tratadas, pues esto va aumentando y es un problema serio. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Y si hay alguna duda, por favor, me la pueden externar. Y muchísimas gracias y hasta luego.